¿qué tienes en mano? Diga conmigo, ¿qué tienes en mano? Una de las cosas que muchas veces nosotros hacemos depende de lo que tenemos en nuestras manos. Cuando digo de nuestras manos, puede ser tu casa, puede ser en los recursos financieros, económicos, también lo que puedes tener en tu trabajo. Es decir, ¿qué puedes tener en tus manos que puede llevarte a alcanzar aquello que tanto anhelas? Y quiero que hoy podamos estar leyendo en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo del 1 al 7. Se nos habla de la siguiente manera. Dice, la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas suplicó a Eliseo. ¿De quién está hablando? De una mujer que tiene una condición en ese momento, y la condición es que ella está viuda. O sea, su estado civil en ese momento es que es una viuda. Y dice, ella le suplicó a Eliseo, mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. ¿Y qué puedo hacer por ti?, preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora no tiene nada en casa, respondió, excepto un poco de aceite. ¿Qué tenía? Diga conmigo, un poco de aceite. Eliseo ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas, que no sean pocas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más, y él respondió, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien ordenó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Diga conmigo, la mujer viuda que no tenía nada. Y digo que no tenía nada, no importando que sea una mujer viuda, porque obviamente conocemos que hay personas, mujeres, que quedan viudas, pero quedan con platica, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero vemos que acá esta mujer tiene una condición. Queda viuda, pero no solamente que queda viuda, sino que queda con las manos vacías. O sea, queda endeudada de paso. Una de las cosas que nosotros vemos acá es que su esposo obviamente murió porque era viuda. No se dice exactamente el tiempo en que él había muerto, sino es que dice la situación ya en la que se encontraba esta mujer. Lo que vemos es que no se sabe exactamente, pudo haber sido días, semanas o meses. Pero lo que sí hace es que quizás si había quedado algo, bueno, comenzaron a consumirlo hasta que llegaron el momento donde la mujer dijo, bueno, ya estamos en una situación donde ya no tenemos más cómo sobrevivir o cómo sustentarnos como familia. Lo que vemos es que este hombre que había muerto, vemos algunas condiciones de él. Primero, era un hombre el cual él pertenecía a la escuela de profetas. ¿De quién? Del profeta Eliseo. Es decir, el profeta Eliseo tenía como especie de un seminario, de una escuela donde enseñaba a hombres a ser profetas, ¿verdad? Les enseñaba acerca de las escrituras, cómo interpretarlas. Y este hombre dice que era uno de los alumnos que pertenecía a esa escuela teológica, a esa escuela de profeta, de formación de profeta. Y
lo que vemos es que este hombre como tal, él estaba aprendiendo lo que era ser profeta, pero él también había adquirido una deuda. Es decir, alguien le había prestado, ¿verdad?, para que él pudiera después pagarlo, pero no se sabe, la Biblia no describe con detalle de qué murió este hombre. No lo sabemos y hasta podemos, ¿verdad?, quizás suponer, podemos decir, bueno, quizás fue un accidente, quizás alguna enfermedad, no lo sabemos. Y específicamente la Biblia no detalla, lo que sí detalla es que el hombre obviamente murió. La mujer, una vez que él muere, la mujer queda, que ella queda con la deuda que ellos habían adquirido. En aquellos tiempos, cuando una persona estaba endeudada, era normal que si no tenía cómo pagar, no tenía los recursos con qué cancelar, cómo amortizar esa deuda como tal, en aquellos tiempos era normal que a la persona que se le debía, él podía tomar a la persona, es decir, la persona decía, mira, tú me lo prestaste, no tengo cómo pagarte, y la persona decía, tómame como esclavo. O la persona a la cual se le debía podía llegar y decir, bueno, para que tú me canceles la deuda, dame uno de tus hijos o dame dos de tus hijos, dependiendo de la cantidad adeudada como tal. Lo que ocurrió con esta mujer era que en aquellos tiempos ella no tenía la forma de que sus hijos, porque los hijos se describe más o menos que eran pequeños, o sea, no eran adultos como tal, que pudieran ayudarla en el sustento, sino que eran unos jóvenes, pero un tipo niño, y ellos como tal no tenían la forma de cómo poder pagar la deuda. Ellos en aquellos tiempos también, de acuerdo a la tribu de Leví, a esa ley levítica como tal, si había algún cuñado que era hermano del hombre de su esposo que había muerto, él podía casarse y tomarla a ella como esposa y asumir como tal todo lo que este hombre había dejado. Pero lo que vemos es que este hombre no tenía hermano, no tenía nadie, la mujer estaba sola, no tenía nadie que se había casado con ella o que la pudiera tomar como su esposa, sus hijos estaban pequeños, el hombre muere, tiene una deuda, es decir, la mujer entra en un cuadro de presión y dice, ¿y ahora qué hago? Y en ese momento no estaba el Chapulín Colorado todavía. Y esta mujer comienza a pensar y decir, ¿y ahora cómo yo salgo de esta? Mis hijos están pequeños, no me pueden ayudar, ¿qué hago? Mi esposo partió, me dejó con esta deuda y no sé qué hacer. Y una de las cosas que vemos es que cuando una persona, y cuando digo una persona me refiero a hombre como a mujer, cuando está pasando por momentos difíciles, a veces se deja llevar tanto y permite que los pensamientos puedan agobiarla de tal forma que no pueda haber potencial en lo que puede tener en las manos. Es decir, una persona se sumerge tanto en el dolor, permite que la depresión pueda llegar a su vida, inunde, tome el control de sus pensamientos, que ahora dice, me voy a morir, ya no tengo nada, y ahora qué voy a hacer, y a veces no se da cuenta de lo que puede tener en las manos que pueda salir adelante. Lo que vemos acá es que llega el hombre al cual se le había, ¿verdad?, quitado prestado, y el hombre dice, bueno, tu esposo murió, pero ahora yo me voy a llevar a tus dos hijos. Esta mujer tenía dos hijos. No le dice, me voy a llevar a uno, no dice, me voy a llevar a los dos. Lo que nos hace pensar que la deuda que le debían a este hombre era bastante alta, porque quería a los dos hijos. Y ella muy bien lo reconoce, dice, se quiere llevar a mis dos hijos como esclavo. Es decir, el hombre decía, ahora ellos me pertenecen. Es decir, la deuda que ustedes me tienen es literalmente, no me pagues, pero me lo vas a pagar con la vida de tus dos hijos. Es decir, los compré como tal. Entonces esta mujer
está desesperada y dice, ¿a quién puedo acudir? Cuando esta mujer va donde el profeta Eliseo, le dice, profeta, discúlpeme, pero estoy en un momento de desesperación. ¿Cuántas veces has estado en ese momento tan desesperado que has tenido que recurrir a personas que quizás nunca pensaste que ibas a molestar? Porque a veces uno dice, ay, y nunca pensé que iba a molestar a esta persona, ¿verdad? No quería, pero la misma desesperación te lleva a hacer cosas, a hablar con personas que quizás nunca pensaste, por orgullo quizás, por pena, que ibas a pedirle ayuda. Esta mujer se acerca donde está Eliseo y le dice, profeta, tú conocías a mi esposo. Mi esposo era uno de tus alumnos, estaba aprendiendo, venía, y tú sabes que él era temeroso de Dios. Él era un hombre fiel a Dios. Pero lamentablemente murió, partió y me ha dejado ¿con qué? Me ha dejado con una gran deuda. Y una de las cosas que ellos se habían endeudado pidiendo, pero ella no tenía y le dice, profeta, no tengo cómo pagar. Y como le dije al hombre que no tengo cómo pagar, el hombre me dijo, bueno, lo siento mujer, pero me voy a llevar a tus 2 hijos. Pero de alguna forma tú me tienes que pagar. Y la mujer obviamente desesperada, sus únicos 2 hijos, piense nada más en eso. Para los que somos padres, pues simplemente el hecho de pensar de que alguien se pueda llevar a nuestros hijos de nuestro lado y tomarlos como esclavos y que más nunca los vamos a ver y saber, ¿verdad?, en la forma en que van a vivir, cómo los van a tratar, eso obviamente nos puede perturbar. Es decir, es normal la reacción de esta mujer. Es normal la reacción de esta madre que no quiere perder a sus hijos. Y ella es cuando nosotros vemos que ella acude, ¿a quién? Acude a Eliseo y que le dice, esta mujer le dice, por favor ayúdame, porque ya no tengo más nada que hacer. Y como le dije, en aquel tiempo era normal llevarse, ¿verdad?, a la persona o a los hijos como parte de pagar esa deuda. El profeta, cuando la escucha, le hace una sola pregunta y le dice a esta mujer, le dice, mujer, ¿qué tienes en casa? ¿Qué tienes en tu casa? Y esta mujer obviamente que ya había hecho un inventario, ella sabía lo que realmente tenía en su casa. Ella responde y le dice, profeta, usted me pregunta qué tengo en mi casa de valor, cómo poder pagar la deuda. Y esta mujer lo que le dice es, yo no tengo nada. No tengo nada de lo cual yo pueda, ¿verdad?, cancelar esta deuda. No tengo. Simplemente tengo un poquito de aceite en una vasija, es lo único que tengo. Y estoy desesperada porque no quiero que se lleven a mis hijos. Una de las cosas que nosotros vemos y lo que sucedió acá es ¿quién hizo el milagro? Pregunte, ¿quién hizo el milagro? Pero dígalo fuerte, ¿quién hizo el milagro? Porque esta mujer fue hasta donde estaba el profeta Eliseo, ¿sí o no? ¿Qué esperaba ella? Ella esperaba, quizás como muchas veces, cuando una persona recurre a otro, es, bueno, ok, ¿cuánto necesitas? Te lo voy a prestar. ¿Cuánto estabas pagando por interés por allá? Bueno, me vas a pagar menos, o quieres un cheque. Quizás ella pensaba eso. Quizás pensaba de que, ¿verdad?, el profeta le iba a dar algo para que ella pudiera cancelar y salir de esa deuda. O que quizás iba a orar, ¿verdad?, para que sucediera el milagro. Y el profeta simplemente le hace una pregunta. Quizás no era la pregunta que esta mujer desesperada estaba esperando recibir. Y es que a veces nos sucede así. A veces nosotros estamos desesperados en algunas circunstancias, situaciones en la vida, y recurrimos a alguien y la persona quizás no nos responde como nosotros esperamos. Pero a veces nos hace preguntas que por nuestra misma desesperación no entendemos y hasta muchas veces nos enojamos. Bueno, yo vengo por esta ayuda y este me viene a interrogar. Si no me vas a ayudar, no me ayude. Y listo, y punto, y se van, ¿sí o no? O sea, toman una actitud agresiva
como que yo vengo por ayuda y tú te vas a poner, ¿y por qué? ¿Y por qué no hicieron esto? No lo hice, punto. ¿Me vas a ayudar, sí o no? Eso fuéramos nosotros, ¿cierto? Pero lo que vemos acá es que quien hizo el milagro fue la obediencia de esta mujer desesperada de hacer exactamente lo que el profeta le había ordenado. ¿Por qué? Porque él, en dado caso, el profeta Eliseo, solamente hizo una cosa. ¿Y sabe qué fue? Dio una orden. La mujer va y le pregunta, no sé qué hacer. El profeta le dice, ¿qué tienes en casa? No tengo nada de valor. Lo único que tengo es un poquito de aceite en una vasija. ¿Y sabe lo que le hizo o lo que le dijo el profeta? Muy bien, ahora anda, comienza a pedir más vasijas y comienza a llenar de lo poquito que tienes. Vas a llenar todas las vasijas. Eso fue lo único que le dijo el profeta. Y esta mujer, pónganse en el lugar de la mujer. Ay, ¿esto es todo lo que me va a decir? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el momento en el cual tú puedes estar viviendo puede que te cierre la puerta para ver el milagro. Y el profeta lo único que le dijo es, anda, pide prestado, no dinero, vasijas. Y con lo que tú tienes en casa, con eso vas a ver el milagro. Vas a comenzar a llenar todas las vasijas. La mujer se fue y ella, ¿qué fue lo que hizo? Él solo dio la orden y ella, la fe y la acción de la mujer fue lo que activó el milagro dentro de su casa. ¿Dónde ocurrió el milagro? No lo ocurrió en la iglesia. En la iglesia, ¿qué recibió? La palabra, la orden. ¿Dónde la mujer accionó y puso en práctica la orden? En su casa. ¿Dónde ocurrió el milagro? En su casa, ¿sí o no? Cuando usted viene a la iglesia, usted recibe una palabra de parte de Dios. Y puede que en el momento o en este lugar, pueda que visiblemente el milagro no se manifieste. Pero ¿sabes lo único que necesitas? La palabra. Si tú te aferras a la palabra y tú tienes fe y la pones en acción, prepárate porque el milagro que le estás pidiendo o que está pasando puede ocurrir en tu casa, puede ocurrir en tu trabajo, puede ocurrir en la necesidad que tú estás pasando en ese momento. ¿Y gracias a qué? A una palabra que la recibí, que la pongo por acción, la creo, y donde voy a mi lugar, donde está la necesidad, porque la necesidad de ella no estaba en el lugar donde estaba el profeta, estaba en su casa. Así que el milagro ocurrió en su casa, pero recibió la palabra, la orden en el lugar donde estaba el profeta. Entonces, cuando nosotros venimos delante de Dios, y cuando usted viene a la iglesia, usted recibe una palabra, usted la toma y usted la va a poner en acción en el lugar donde tú te desarrollas todos los días. Puede ser en tu casa, en tu trabajo, en tu oficina, en el servicio que prestas. Ahí es donde va a ocurrir el milagro. Pero el milagro va a ocurrir, ¿por qué? Porque si tú lo crees y tú lo pones en acción. La mujer recibe la palabra, recibe la orden, se va, comienza a pedirle a todas a sus vecinas, ay amiga, por favor, ¿cuántas vasijas tienes por ahí vacías? Ay, me quedan 2, préstamela por favor. Y va la otra, y tengo 3, y préstamela. Y yo tengo 1, préstamela. Y ella comienza a buscar vasijas vacías, de acuerdo a la orden que había recibido, y dice que se encerró en su casa. Nadie la había visto, simplemente ella con sus 2 hijos. Los 2 hijos quizás estaban también orando y decir, Señor, por favor, haz el milagro, porque si no me voy de la casa. ¿Sí o no? Y ahí estaban los hijos. Pero esta mujer comienza a ver el milagro por la orden, por la palabra que había recibido. Esta mujer, al principio, nunca había visto potencial dentro de la única vasija que tenía de aceite. ¿Por qué? Porque cuando ella fue donde el profeta dijo, es que no tengo nada. Una vasija de aceite. ¿Qué quiere decir eso? Que ella no vio un potencial de salir adelante. Ella no vio potencial
en lo poco que tenía dentro de su casa. Ella no lo vio. Ella lo vio simplemente como un aceite común y corriente, como algo. Ella no veía el aceite y decía, oye, vale, tú vas a hacer de que yo pueda pagar la deuda y que también nos quede. No, ella simplemente menospreció lo que tenía en casa. Ella dijo, es poco, eso no vale de nada. ¿Qué yo hago con un simple aceite? Nada. Pero de acuerdo a la orden profética, ¿verdad?, que recibió del profeta como tal, ella accionó y ocurrió el milagro. ¿Qué quiero decirte con esto? Que muchas veces los milagros que van a ocurrir en tu vida el día de hoy puede ser de lo poco que puedes tener en tu mano y hasta en tu casa, y tú hoy lo estás menospreciando. Hay cosas que Dios va a hacer contigo. Quizás con un talento que Dios te ha dado, usted dice, estoy pasando por un momento duro, difícil, y no sé, Dios mío, ayúdame. Y Dios te dice, bueno, pero es que tú sabes hacer tal cosa, ¿por qué no lo pones en práctica? Ay, tú crees que todo el mundo lo hace, pero hazlo tú, porque eso puede ser la respuesta. Y tú puedes activar el milagro en tu vida con lo que tú estás menospreciando el día de hoy. La mujer menospreció lo poco sin darse cuenta que eso era lo que se iba a multiplicar dentro de su casa para que ella pagara la deuda y le quedara para vivir. No menosprecies lo que Dios ha puesto en tus manos. No lo menosprecies. ¿Cuántas cosas estás menospreciando hoy sin darte cuenta? Eso. Además, estaba pensando hasta en botarlo. Y quizás en eso es donde se va a producir tu milagro. No podemos menospreciar las cosas pequeñas. No podemos menospreciar aquello que Dios un día nos permitió tener, que lo pudiéramos alcanzar. Porque un día eso que muchos menosprecian se va a transformar en tu milagro. Amén. Tú lo único que necesitas en este tiempo, ¿sabes qué es, amada iglesia? Creer la palabra. Porque si tú crees la palabra y tú haces que ella accione, ella va a accionar en la necesidad que tú estás viviendo el día de hoy. Cree la palabra. Cada vez que vengas a la iglesia, no salgas igual a como entraste. Dice, Señor, háblame. Yo necesito una palabra. Yo necesito que tú me hables. ¿Sabes por lo que estoy pasando? Por lo que hoy estoy viviendo. Tú lo sabes bien. La palabra, cuando tú la tomas, tú la crees y la pones en práctica, ¿sabe lo que va a ocurrir? El milagro. Dígale a la persona que está a su lado, lo que Dios te ha dado hoy es lo que va a producir tu milagro. El esposo era un hombre de fe. ¿Cómo era el esposo? Lo describe como un hombre de fe, un hombre recto, un hombre que tenía temor de Dios, servía a Dios. Y ¿sabes algo? La mujer dice, usted sabe que mi esposo era un hombre de Dios, mi esposo era un hombre de fe. ¿Y sabes algo? El que le dio la respuesta, la solución a su necesidad fue ese mismo Dios que ese hombre creía y que él estaba formando a su familia en la casa. La respuesta para la necesidad de esta familia vino del mismo Dios que este hombre estaba creyendo y estaba sirviendo. La respuesta vino de Dios, no vino del hombre. ¿Sabes algo, amada iglesia? Tu respuesta va a venir de parte de Dios. Hay momentos donde tú vas a creer que tal persona es la persona que te va a ayudar a salir adelante de la necesidad que puedes estar viviendo. Pero te digo algo, quien realmente te va a ayudar a que tú salgas adelante es Dios. Y cuando te digo que es Dios, es que Dios puede usar a cualquier persona que a veces tú no te imaginas para que el milagro pueda ocurrir en tu vida. ¿Cuántas veces no ha pasado que usted está contando con alguien? No, yo sé que esta persona no me va a dejar morir, ¿sí o no? Sí, mi hermano, mi hermana. Y de repente lo llaman y llaman, oh hermano, si tú supieras que yo estoy peor que tú. Ay, y ahora, ¿con quién cuenta uno? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa en ese momento? La desesperación crece. Ay, si yo contaba contigo. Y ahora, no cuenta con más nadie. Y el chapulín no me escucha. Pero ¿sabes algo?
Dios siempre te está viendo, te está escuchando tu oración y Él te va a responder. Pero ¿sabes algo? Los milagros somos nosotros los que los activamos. Somos nosotros los provocadores de milagros. Porque Dios da la orden, Dios da la palabra, pero si no hay acción, el milagro no ocurre. ¿Qué pasa si la mujer se va de donde el profeta? Ay, gracias, profeta, Dios te bendiga. Este hecho está más loco. Ay, más él, que le pida. Sí, profeta, yo no me llevo con mi vecina. Ninguna me va a prestar nada. ¿Qué pasa si la mujer se regresa a su casa cuestionando en su mente? Ay, imagínate, está viendo. Y con el poquitico, ¿y qué va a pasar con ese poquito de aceite? O sea, es algo ilógico, que voy a pasar del aceite para otro aceite, para otra vasija, y de la otra vasija, y toditas ahí, sucia. Si la mujer se va cuestionando, usando la lógica, escuche, el milagro no ocurre. ¿Sabes por qué muchas veces no has visto la respuesta a tus oraciones? Porque has usado la lógica, porque te has desesperado y lo estás buscando en tus propias fuerzas. Y puede que estés orando y puede que ya Dios te ha dado una orden a través de un servicio, de una palabra, lo has escuchado, a través de una conversación de alguien que te dice, oye, pero ¿por qué no haces tal cosa? Que tú eres buena para eso, tú eres bueno para eso. Ah, vale, yo no tengo fuerza, no tengo ganas, no tengo el ánimo. Ah, ok, bueno, está bien, y te vas a quedar ahí. Pero lo que no sabe, que quizás esa palabra, ese consejo es la llave que necesitas para que se provoque el milagro. ¿Sabes algo? El milagro no se va a hacer visible o realidad en nuestras vidas si usted no lo pone en acción. La palabra se escucha, la palabra se cree, pero si no hay acción, dice la palabra que la fe por sí sola, si no hay obra, es muerta. Y la obra es acción. Yo lo creo, yo recibo la orden, me muevo y ahí es donde yo provoco que ocurra el milagro. La mujer eso fue lo que hizo, escuchó una orden, dijo, wow, está bien, gracias, profeta. ¿Y sabe lo que hizo? Fue a su casa, le dijo a sus hijos, bueno, hijo, vamos a pedir vasijas. Fueron, pidieron todas las vasijas y ellos agarraron el aceite que tenía y lo echaron a otra vasija. Y el mismo aceite, wow, mira, a ver, se llenó la vasija y todavía sigue saliendo. Bueno, echen el otro. Y comenzaron a echar en la otra vasija y se llenó. Y en la otra y se llenó. Y en la otra y se llenó. No especifica la palabra, no especifica cuántas vasijas eran. No dice exactamente cuántas eran. Pero yo creo que eran las suficientes, porque cuando dice que ellos como tal terminaron de llenar todas las vasijas, que la mamá le dice, pásame otra. No, mamá, es que ya no hay más. ¿Qué dice? En ese momento cesó el aceite. Es decir, ya no he hecho más. ¿Por qué? ¿Por qué no he hecho más? Porque se iba a derramar, se iba a desperdiciar. Si no hay un lugar, no hay un recipiente donde echarlo, el aceite no va a fluir. ¿Sabes algo, amada iglesia? Dios te puede estar hablando y pueda que tú lo estés recibiendo, pero si tú no lo pones en práctica, puede llegar el momento donde Dios dice, no voy a derramar lo que estoy diciendo, ¿verdad? Sobre tu vida, te estoy dando palabra, pero tú no la crees. Te estoy dando palabra, te estoy diciendo, te estoy dando instrucciones de qué hacer, pero sencillamente tú lo cuestionas. Hay gente que a veces recibe la palabra y aún sentados ahí están cuestionando, ¿será verdad eso? No, pero puede ser con otro, pero conmigo no. O cuando salen por la puerta y se montan en el carro, muy bueno todo, muy bonito, pero yo no sé si eso puede ocurrir con nosotros. Somos nosotros, eres tú quien muchas veces limitas que el milagro pueda ocurrir en tu vida, en tu casa, en tu trabajo. ¿Por qué? Porque comenzamos a cuestionar. Y ahí es donde tenemos que ponerle atención a esto. Y lo que vemos acá es que después que termina de llenarse toda la vasija, la mujer dice, ay, ¿ahora qué hago con todo este poco de vasija? Ni modo que me coma el aceite. Y viene la mujer y dice, como lo acabamos de leer, va nuevamente a donde el profeta le dice, profeta, wow, ocurrió el milagro, que hice exactamente lo que usted me dijo y se llenaron tantas vasijas. ¿Qué hago ahora con tanto aceite? ¿Y qué es lo que le dice el profeta? Ahora anda, vende todo el aceite, véndelo todo y con lo que te den, paga la deuda y con lo que te quede, vive tú y tus hijos. Por eso digo que no eran pocas las vasijas, que eran bastante vasijas. Y lo que vemos acá es que el profeta ahora le da
¿verdad?, las instrucciones de qué hacer. Y una de las cosas que nosotros vemos es que para ver el milagro debes tener algo en la mano. Debes de tener algo en la mano. ¿Sabes por qué? Porque la mujer veía era simplemente me van a quitar. Ella nunca vio que tenía algo en la mano con lo que ella podía salir adelante y podía resolver su situación, solventar su situación. Pero ella tenía algo en la mano. Diga conmigo, tenía algo en la mano. ¿Qué tenía en la mano? ¿Qué tenía en casa? Diga conmigo, un poquito de aceite. Es decir, que cuando ella va donde el profeta le dice, ¿qué tienes en casa? Amada iglesia, ¿qué tú tienes hoy que Dios te ha dado que puede ser la respuesta a tu oración para que se produzca el milagro? La mujer dice, tengo un poco de aceite. El profeta, eso es. Dios va a hacer el milagro con ese aceite. Listo. Cuando nosotros vemos esto, la mujer tenía un poco de aceite. Ella tenía algo en su casa. En el Valle de los Huesos Secos que estuve compartiendo con ustedes el día domingo, vemos que Dios lleva a Ezequiel al valle, pero en el valle no había polvo, ¿verdad que no? ¿Qué había? Había hueso. No habían cuerpo, pero había hueso, ¿sí? Cuando nosotros vemos en el caso de Moisés, Dios usa a Moisés, pero Moisés no era que no tenía nada. Moisés tenía algo en su mano. ¿Qué era qué? La vara, ¿sí o no? Tenía algo en la vara. El profeta Eliseo tenía algo también. ¿Y sabe qué era? El manto del profeta Elías. Y así sucesivamente. Lo que quiero decirte con esto es que Dios, ¿verdad?, va a permitir que en nuestras vidas, en nuestras manos, podamos tener algo para que Él pueda hacer el milagro que Él quiera usar. Pueda que esté en tu casa, pueda que esté en tus manos, pueda que esté en tu trabajo. No lo menosprecies. Moisés tenía una vara y Moisés decía, ¿qué puedo hacer yo con la vara? Lo que él no sabía es que era que con la promesa que Dios le había dado, esa vara iba a ser milagro. La mujer no vio un potencial en el aceite, pero con la palabra declarada, ese aceite comenzó a multiplicarse. El profeta Eliseo con el manto de Elías, ¿verdad?, cuando él oraba y esto, ¿qué hacía? Resucitaba, hacía milagros. Es decir, lo que estamos viendo es que lo único que necesitamos para ver el milagro de parte de Dios es tener algo en nuestras manos, en nuestra casa o en nuestro trabajo. Algo, por muy mínimo que sea, Dios puede hacer el milagro. No lo menosprecies, no lo menosprecies. Y la pregunta sería entonces, ¿qué tienes hoy tú? ¿Qué tienes tú hoy en tus manos? ¿Estás pidiendo por un milagro? ¿Qué tienes hoy tú en tus manos? Puede ser en tu casa, en tu oficina, un talento que Dios te haya dado. ¿Qué tienes tú hoy que Dios pueda usar? Escucha esto, que Dios pueda usar para crear un milagro. Dios quiere hacer el milagro, claro, pero Dios va a usar lo que tú tienes en tus manos. Sea poco, sea mucho, Dios lo quiere usar. No menosprecies lo que hoy puedes tener. Olvídate del pasado. Es decir, yo tenía, yo era, y eso lo compartí el día domingo. Yo era, yo tenía. Sino es qué tengo hoy que Dios puede usarlo para yo volver a levantarme y no ser igual que antes, ser mejor que antes. Ponte sobre tus pies, amada iglesia, por favor.